La única forma de disfrutar de la victoria sobre el pecado es descansar en la victoria que ya es nuestra en Cristo Jesús por la obra terminada en la cruz. No le cambie, quédese con nosotros. Esto es Calvary Latino en casa. Edición de Calvary Latino en casa. Yo soy la Emiliano. Ya sabe el protocolo de siempre. Ayúdenos a compartir, comente, deje un dedo pulgar y un corazoncito por ahí. Actualmente estamos en una serie de verano llamada Pastor, tengo una pregunta, una serie que fue motivada por preguntas que me han hecho a lo largo de los años. Sé que todos a veces nos encontramos haciendo preguntas. La duda no es algo que usted debe de tener miedo, ¿no? No es necesariamente una señal de no tener suficiente fe. La realidad es que la duda muy seguido es la puerta al descubrimiento a una verdad más profunda, siempre y cuando el camino a la duda nos conduzca o el camino de la duda nos conduzca a Dios. Debajo de esa duda siempre suele haber un miedo que tenemos, una suposición que hemos hecho, una mentira que hemos creído. Es cuando descubrimos ese miedo que la verdad puede liberarnos del cautiverio. La duda que nos lleva a cuestionar, nos ayuda a distinguir las suposiciones y las mentiras de los hechos y la verdad. Familia, abrace esas dudas, abrace las preguntas, enfréntelas, véalas como puertas de descubrimiento a través de las cuales usted y Dios pueden caminar y viajar juntos. La verdad es que todos tenemos preguntas, pero a veces tenemos miedo de hacerlas. En esta serie le hemos dado la gracia y le hemos animado a que abrace el don de cuestionar. Y al hacerlo, usted va a descubrir la belleza contenida en tesoros previamente escondidos. Es como cuando hacemos preguntas, es como cuando un minero sospecha de que hay oro escondido. Entonces, él va a ese lugar determinado para excavar y trabajar y desenterrar y descubrir ese tesoro. En este caso, los misterios escondidos en Cristo. Entonces vamos directamente a la pregunta de esta semana número 6. Pastor, estoy luchando con el pecado. ¿Cómo puedo vencer? Estoy luchando con el pecado. ¿Cómo puedo vencer? Hebreos capítulo 4, verso 2 dice, la palabra de Dios es asombrosa. Tiene todo el poder que necesitamos para cada situación de nuestras vidas. Todo lo que tenemos que hacer es mezclarlo con fe. Yo sé que algunos de ustedes están pensando, no es tan fácil, pastor. Yo creo en la palabra de Dios, estoy haciendo todo lo que dice que debo hacer, pero las cosas aún no han funcionado. Vea que yo también he experimentado eso, y personalmente y con muchas personas a las que he ministrado. Entonces, ¿cuál es el problema? En realidad hay muchos problemas, pero creo que la mayoría de ellos pueden resumirse en lo que Jesús dijo en Marcos 7, verso 13. Anulando toda palabra de Dios, vea esto, por medio de sus tradiciones. ¡Qué declaración tan impactante! Entienda que la enseñanza incorrecta, específicamente las doctrinas religiosas, hacen que la palabra de Dios no tenga efecto. Todas las revelaciones más importantes que he recibido del Señor tienen que ver con renovar mi mente de las viejas formas de pensar que desafortunadamente aprendí al crecer en la iglesia. Cuando fui liberado de las tradiciones, descubrí que la sencillez de la palabra de Dios me hizo libre. Jesús lo dijo de esta manera en Juan capítulo 8, el verso 32. Él dijo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Durante esta serie yo entiendo y sé que hemos respondido a algunas preguntas muy difíciles. Y las respuestas bíblicas a estas preguntas contrarrestan una serie de tradiciones que anulan la palabra de Dios. Yo sé que es algo fuerte lo que estoy hablando, pero para ser honesto, no hay otra manera de acabar con los sistemas de creencias profundamente arraigados que se basan en la religión y la tradición.
Yo creo que una de las tradiciones más peligrosas del cuerpo de Cristo hoy en día es la creencia de que, como creyentes, debemos concentrarnos y enfocarnos en vencer nuestros pecados. Uno podría fácilmente concluir que el tema más importante entre los creyentes es el pecado. O sea, basado en una amplia popularidad del tema en libros, sermones, estudios bíblicos, programas de radio, de televisión. Cómo manejar el pecado parece ser la razón de la predicación. Parece ser la meta más importante que muchos creyentes han abrazado para sus vidas. Superar las acciones pecaminosas en la vida consume los pensamientos, consume la energía de muchos creyentes, muy sinceros por cierto. Están completamente dedicados a detener las cosas malas que hacen y reemplazarlas con acciones que glorifiquen a Dios. Sus motivos son puros, todos queremos glorificar a Dios, pero su objetivo, su enfoque están completamente equivocados. Pero yo tengo buenas noticias para cada uno de ustedes en este día. En el momento de que usted recibió la vida de Cristo, en el momento de la salvación, Dios lo llevó a usted a través de una especie de cirugía espiritual del corazón. Y como resultado, Dios no necesita mirarte a ti a través de las gafas o los anteojos de Jesús. No, Él te está mirando directamente a ti y a Él le gusta lo que ve. Tú no estás simplemente vestido de Cristo como un lobo con piel de oveja. La realidad es que eres una oveja de primera calidad, de principio a fin, completamente. En resumen, tú no eres mitad y mitad. Tú no eres bueno ni malo. Tú no eres nuevo ni viejo. Tú no eres justo y también de corazón malvado. Muchas de las personas que viven con esta dualidad piensan que ellos son su peor enemigo. Tal vez tú hayas dicho lo mismo, pero piensa en esto. Si la Biblia te llama amigo de Dios, ¿cómo puedes ser su peor enemigo? Tu yo nuevo, el nuevo de corazón, es de Dios. Entonces, ¿qué clase de yo es? ¿Será que Dios hizo que nacieras de Él como alguien malo? Bueno, o en algún lugar intermedio. Jesús dijo que si incluso los padres terrenales dan cosas buenas, ¿cuánto más tu Padre Celestial, que es un dador de bondad? Toda cosa buena, todo regalo, todo don bueno y perfecto viene de Dios. Entonces, si Dios te dio un corazón nuevo, tú eres increíblemente bueno. Dios podría haber elegido vivir en cualquier lugar y te eligió a ti. Tú eres un hogar perfecto para el Espíritu de Dios mismo. Y una vez que tú te das cuenta de que tienes un corazón nuevo, tú empiezas a juntar las piezas. O sea, la pregunta es, ¿tu nuevo corazón realmente desea el pecado? ¿Quiere Dios que tú estés constantemente luchando con el pecado hasta que lo sometas a través de algún programa que te llama a estar a cuentas, o 10 formas de ser radical y apartarte y luego estar suplicando, por favor, purifícame, no te vayas de mi lado? No, de repente te das cuenta de que nada de eso tiene sentido. Cuando crees que tienes un corazón nuevo, entonces sabes que tu yo ha sido perfeccionado. Recuerda, si eres recreado en Cristo Jesús para buenas obras, entonces, ¿qué dice eso acerca de tu diseño? Tú fuiste hecho bueno. ¿Qué dice eso acerca de tu deseo? Tú quieres hacer el bien, tú quieres lo que Dios quiere. Y debido a que eres una persona nueva en Cristo Jesús, tú tienes un corazón amoroso, tú tienes un corazón bondadoso, tú tienes un corazón paciente. Dentro de ti, tú ya eres una persona cariñosa, amable por naturaleza. Tú llevas dentro de ti todas las cualidades necesarias para la vida y la piedad. Todo esto es cierto, porque eres el yo nuevo, un nuevo corazón, y estás unido
a Jesucristo, quien es tu vida. Familia, las Escrituras no nos llaman a poner nuestra atención en nuestros pecados. No nos llaman a usar energía para eliminar los pecados. De hecho, este enfoque y esta manera de hacerlo es ineficaz para reducir las acciones pecaminosas. De hecho, aumenta el comportamiento incorrecto en nuestro estilo de vida. Y esta tradición necesita ser eliminada. Y hoy vamos a compartir 3 verdades del nuevo pacto con respecto a la superación del pecado. Estas verdades te van a ayudar a derrotar esa fea tradición y te van a permitir a vivir en la victoria. Aquí está el primero. Dale a Jesús tu atención individual. Dale a Jesús tu atención individual. La Biblia enseña que no debemos enfocarnos en los pecados. En cambio, debemos darle a Jesús toda nuestra atención. Por ejemplo, el apóstol Pablo trató el tema de nuestro enfoque, advirtiendo a las iglesias que él había establecido en la gracia de no hacer del pecado su enfoque, sino mirar a Jesús en su lugar. A la iglesia en Colosenses les dijo en el capítulo 3, verso 2, poned la mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. A los romanos en el capítulo 8, verso 6 les dijo, poner la mente en la carne es muerte, pero poner la mente en el espíritu, eso es vida y paz. Tratar de vencer el pecado enfocándonos en el pecado tiene el efecto exactamente opuesto de lo que queremos en nuestras vidas. Si nos Yo espero que usted comprenda lo que dice Pablo. Los intentos legalistas de vencer los pecados mediante reglas autoimpuestas y la autodeterminación son para los pecados
lo que la gasolina es para las llamas. No lo va a detener, solo va a empeorar las cosas. La única forma de disfrutar de la victoria sobre el pecado es descansar en la victoria que ya es nuestra debido a la obra terminada de Jesús. Él derrotó al pecado de una vez por todas. Lo que Él ya hizo fue lo suficientemente bueno. La transformación llega a nuestro estilo de vida cuando simplemente creemos en esa realidad y dejemos de intentar hacer algo que Él ya ha hecho. Simplemente descansamos en su victoria y ponemos nuestra atención en Cristo Jesús. Cuando hacemos esto, los pecados que han ejercido sobre el poder sobre nosotros caen a un lado y se vuelven impotentes. El autor de Hebreos nos enseña acerca de la suficiencia de la muerte de Cristo para lidiar para siempre con nuestros pecados. Dice en el capítulo 10, verso 1 en adelante, puesto que la ley solo tiene una sombra de las cosas buenas por venir y no la forma verdadera de estas realidades, nunca podrá, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. De lo contrario, no habrían dejado de ser ofrecidos, ya que los adoradores purificados de una vez por siempre ya no tendrían conciencia del pecado. Pero en estos sacrificios hay un recordatorio del pecado año tras año. El escritor de Hebreos señala que en el antiguo pacto los sacrificios de los sacerdotes fueron ineficaces para liberar perfectamente al pueblo de sus pecados. Si sus sacrificios hubieran funcionado, los pasajes nos dicen que habrían sucedido dos cosas. Primero, que habrían dejado de ofrecerlos. O sea, con los pecados del pueblo resueltos total y permanentemente, el sacerdote ya no tendría necesidad de tener que seguir ofreciendo sacrificios. Y en segundo lugar, la Escritura nos dice que si la gente realmente hubiera sido limpiada permanentemente de sus pecados, ya no tendrían conciencia de los pecados. No te pierdas esto. Mire esta declaración en su propia Biblia, subráyela y deje que la implicación de este versículo tome forma y se asiente en su comprensión. La Biblia dice que si los sacrificios del antiguo pacto habrían tratado perfectamente y permanentemente con los pecados de la gente, habrían dejado de enfocarse en los pecados por completo. Ellos ya no tendrían conciencia de los pecados. ¿Por qué? Porque no habría necesidad de concentrarse en algo de lo cual ya se había encargado de forma permanente y perfecta. Esos sacrificios del antiguo pacto no pudieron lograr eso. Por lo que el sacerdote, tenía que seguir ofreciendo esos sacrificios una y otra vez, todos los años. Ofrecían el sacrificio en el día de expiación y todos los años la gente volvía a recordar su vida de pecado. Hebreos 10:4 dice que era imposible que la sangre de toros y machos cabríos quitara los pecados. No fue lo suficientemente bueno. Luego las Escrituras apuntan a Jesús en Hebreos capítulo 10, verso 9. Vino diciendo al Padre, he venido para hacer tu voluntad. ¿Cuál fue la voluntad del Padre? ¿Cuál fue la voluntad del Padre para su Hijo? Aboler el primer pacto. Él abolió el primer pacto, el primero. ¿Para qué? Para establecer un segundo pacto. Y eso es exactamente lo que hizo Jesús cuando Él se ofreció a sí mismo como el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Romanos capítulo 6, el verso 6 dice que se ocupó de todos los pecados que habíamos cometido en nuestra vida e incluso crucificó al viejo yo, lo que nos hace querer pecar en primer lugar. Él puso fin al antiguo pacto. Él puso fin en aquello en el que la expiación de los pecados tenía que hacerse una y otra vez. Hasta era necesario ser conscientes de ese pecado. Luego puso en marcha un nuevo pacto, bajo el cual nuestros pecados serían quitados y nunca más tendríamos que enfocarnos en esos pecados. El trabajo del sacerdote en el antiguo pacto nunca se terminó.
Era algo que tenía que hacerse todos los años. Pero cuando Jesús murió, Él gritó, consumado es. El tema de la religión es continuar, sigue. Pero el tema del evangelio es hecho está. Aquí está nuestra verdad final del nuevo pacto para hoy. Si quieres vivir y superar la vida, número 3, empiece a disfrutar de su posición privilegiada en Cristo. Hebreos capítulo 10, verso 11 y 12 dice, y todo sacerdote está día tras día a su servicio, ofreciendo una y otra vez los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero cuando Cristo ofreció para siempre un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de Dios. Jesús hizo lo que ningún sacrificio del antiguo pacto podía hacer. Se ocupó completamente del asunto de nuestros pecados para que no tengamos que concentrarnos más en ellos. Luego se sentó a la diestra de Dios, no porque estuviera cansado, sino porque no queda más que hacer cuando se trata del asunto de nuestros pecados. Entienda, bajo el antiguo pacto, la gente fue bendecida por su desempeño. Bajo el nuevo pacto, somos bendecidos por nuestra posición en Cristo. En Jesús se cumple el pacto anterior. Él tiene el pedigrí perfecto y entregó una actuación sin pecado y se sentó. Ahora, debido a nuestra posición privilegiada en Cristo, estamos sentados con Él y podemos comenzar a disfrutar del favor de Dios. Efesios 2:6 dice, Dios nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los reinos celestiales porque estamos unidos con Cristo Jesús. No te pierdas esta verdad. Lo bien que caminarás como creyente depende de qué también te sientes primero. Al igual que sentarse en una silla te quita el peso de los pies, estar sentado con Cristo te da un descanso y quita el peso de tus hombros, sea cual sea tu situación. Estar sentado con Cristo te hace caminar en una autoridad y un poder que Jesús ya nos ha dado. Ya tienes todo lo que necesitas para vencer. ¿Por qué? Porque Jesús venció. La tradición nos dice que tenemos que enfocarnos en vencer nuestros pecados. Esa tradición es muy peligrosa porque quita nuestros ojos de Jesucristo y los pone en nuestras faltas, en nuestros errores, en nuestros pecados y nos da una habilidad imaginaria que creemos que nosotros podemos resolver el asunto nosotros mismos. Ahora, si les parece que estoy minimizando los pecados, considere esta posibilidad. No soy yo quien está minimizando el pecado. En cambio, las personas que enseñan que tenemos que enfocarnos en vencer nuestros pecados son las que están minimizando los pecados, porque esas enseñanzas tradicionales sugieren que el pecado es tan débil y tan fácil de superar que yo puedo hacerlo por una autodisciplina religiosa. La enseñanza esa sugiere que tú tienes lo que se lleva para vencer el pecado. Y yo te estoy diciendo, tú no tienes lo que se lleva para vencer al pecado. Si lo tuvieras, no necesitaras a Jesús. Y yo creo que es obvio, no tienes lo que se necesita. Lo que tú necesitas es a Jesús. Solo una persona podía lidiar con tus pecados de una manera efectiva. Y Él lo hizo. Lo hizo perfectamente, completamente. Entonces, en lugar de caminar libremente por los campos de la gracia de la vida, te preocupa que vayas a pisar una mina terrestre de tentación y que seas destruido. Mira, tú puedes descansar sabiendo que tu Padre ya ha barrido el campo por ti. Es su responsabilidad asegurarse de que usted pase por la vida sin ser destruido por el pecado. Y por cierto, si te caes, y lo vas a hacer de vez en cuando, Él te recogerá. Él te va a desempolvar. Él va a devolverte en el camino correcto. Con esa seguridad, esa realidad, nunca más tendrás que concentrarte y enfocarte en los pecados. Simplemente enfócate en Él. Mientras que tú lo haces,
Te vas a sorprender de la forma en que las inclinaciones y tentaciones pecaminosas pierden su poder sobre tu vida. Yo sé que esto es difícil procesar para algunos, especialmente para aquellos que crecieron creyendo en esta tradición. ¿Por qué? Hemos sido creados para tener cuidado con el pecado. Hemos sido creados para resistir el pecado. Huye del pecado, vence el pecado. Con tanto énfasis en el pecado, en la culpa, en la condenación, en la vergüenza. Es de extrañarse que muchos de nosotros seamos conscientes del pecado en lugar de ser conscientes de Cristo. Familia, es hora de liberarnos de esta obsesión malsana del pecado. Es hora de acabar con esta tradición. Pablo dijo en Romanos 6:11, considérate muerto al pecado. ¿Cómo puedes involucrarte con algo y estar muerto al mismo tiempo? Alza tus ojos y quita tus ojos del pecado y mira a Jesús. Eso significa alabarlo y darle gracias por su bondad en lugar de insistir en tu maldad. Al crecer en la iglesia recuerdo haber cantado un coro que sugería que si simplemente volviéramos nuestros ojos hacia Jesús y miramos intensamente su maravilloso rostro, todas las cosas de la tierra, incluido el impulso a cometer pecados, se oscurecerían extrañamente a la luz de su gloria y su gracia. Jesucristo ha vencido tus pecados. Déjalos ir. Pon tu atención en Él. No hay nada más en la vida que sea tan digno de tu enfoque, de tu atención, o que sea tan efectivo para hacer que vivas tu vida de la manera que Dios quiere. Tengo todo lo que necesito para vencer porque Jesucristo venció. La gracia no anima a una vida de pecado. No, la gracia te da el poder a una vida sobre el pecado. La gracia no te convierte en una víctima del pecado. La gracia te convierte en un vencedor sobre el pecado. Ahí donde estás, oremos. Padre, nos damos cuenta de que somos impotentes para salvarnos a nosotros mismos y nos gloriamos en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Hoy dejamos de lado todas las fuentes pasadas de nuestra confianza, considerándolas sin valor, para que podamos experimentar a Cristo. Señor, ya hemos recibido a tu Hijo y Él nos ha dado la autoridad, Él nos ha dado el poder, el privilegio, nos ha dado el derecho para convertirnos en tus hijos. Desplegamos nuestro pasado y ponemos en la perspectiva adecuada aquellas cosas que están detrás de nosotros. Hemos sido crucificados con Cristo, ya no vivimos, pero Cristo vive en nosotros. Y la vida que vivimos en el cuerpo, la vivimos por fe en el Hijo de Dios que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Debido a que estamos sentados con Cristo, ahora caminamos en la autoridad y el poder que Jesús ya nos ha dado. Y tenemos todo lo que necesitamos para vencer, porque Jesucristo venció. Amén. Muchas gracias por habernos acompañado. Camina con esa certeza y esa seguridad de que por lo que Cristo hizo, tú ya has vencido el pecado. Espero que usted haya sido bendecido con esta palabra. Si esta palabra y estas transmisiones son de bendición para su vida, yo quiero animarle para que sea parte de lo que Dios está haciendo financieramente. Yo le doy gracias a las personas que lo hacen cada semana, cada quincena, cada mes. Están dando para Calvary Latino. Hágalo usted también. Ahí en la pantalla está la página de internet, está la aplicación. Baje cualquiera de los dos, busque el botón donde habla de dar, de give. Ahí van a estar todas las sedes, los campus de Calvary. Busque Calvary Latino, la plana ahí está una forma donde usted puede llenar seguramente y dar para que este evangelio siga siendo enseñado y predicado a través de diferentes plataformas. Una vez más, muchas gracias. Aquí los esperamos la próxima semana, la próxima ocasión para la continuación de esta serie. Pastor, tengo una pregunta. Bendiciones y hasta la próxima.